Una vez, amado hermano, que el pueblo de Israel ha pasado un promedio de 3 meses de que ha dejado la esclavitud, Dios llama precisamente a Moisés y lo hace subir al monte Sinaí. Dios les da instrucciones precisas de lo que debería de hacer el pueblo de Israel. Ya que Dios los estaba guiando, Dios necesitaba darle instrucciones precisas al pueblo de Israel de lo que debería de ser, cómo debería de conducirse, cómo debería de vivir para que les fuera bien. Y entre esas instrucciones precisas está la orden de construir un arca de madera de acacia, en donde debía de colocarse encima de ella, hermanos, el propiciatorio, que viene siendo lo que vamos a estudiar en esta mañana, el tipo de Cristo. Para eso, hermanos, vamos a ir a Éxodo capítulo 25 y vamos a leer unos cuantos versículos del versículo 10 al versículo 22. Éxodo 25. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás por ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mire, hermano, había un propósito por el cual Dios mandó al pueblo de Israel que se hiciera un propiciatorio, ¿verdad? Para ponerlo sobre el arca. Y esa razón era, hermanos, para que Dios pudiera comunicarse con el pueblo de Israel. Como hubo una razón que Cristo viniera a esta tierra, para poder nosotros tener un acceso a una entrada en lo alto de los cielos, personalmente cada quien. Usted personalmente puede entrar al trono de la gracia de nuestro Dios confiadamente si usted así lo desea. Es cosa que usted, amado hermano, hermana, desee entrar a los atrios del Señor hoy en día. Dios es nuestro propiciatorio. Comenzamos leyendo, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2. Él es nuestro propiciatorio. Número 1, amado hermano, quiero hablar en esta mañana, hermanos, de la definición de propiciatorio. Definición de propiciatorio. Mira, hermano, a la definición de propiciatorio viene de la palabra caporé, que significa cubrir o tapar por encima. Si el arca estaba debajo y el pequeño propiciatorio se hizo para poner encima con 2 querubines abiertos de ala en ala, era para cubrir todo el propiciatorio y el arca. Por eso, hermano, la definición de propiciatorio significa cubrir o tapar por encima. Y eso habla de Cristo. Al morir Él en la cruz del Calvario, hermanos, Él cubrió nuestros pecados.
Y es la razón por la cual, amado hermano, usted y yo no estamos muertos. Porque no me diga que no hemos cometido tantos pecados. Con su sangre derramada en esa cruz, Él cubrió nuestros pecados. Definición de propiciatorio, amado hermano, viene de la palabra caporé, que significa cubrir o tapar por encima. El propiciatorio, hermano, se usaría para que ahí el sacerdote esparciera la sangre del sacrificio. Había una razón, le dije. Primero quería Dios hablar con su pueblo Israel. Pero la otra razón es que el sacerdote iba a esparcir la sangre del sacrificio ahí para purificar el santuario. Era la razón por la que Dios pidió que se le hiciera un propiciatorio, porque serviría para purificación del santuario. Levíticos capítulo 16, versículo 12. La palabra de Dios dice: después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El propiciatorio fue hecho, hermanos, con la intención de hablar Dios al pueblo de Israel, comunicarse con él, pero también para purificar el santuario. No solamente para purificar el santuario, sino para purificar el pueblo, derramando sobre él la sangre del sacrificio. Leamos versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro, escuche, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Había un propósito por el cual Dios hizo eso. Ahí era, hermanos, cubrir el pecado del pueblo de Israel. Todo lo que Dios mandó, las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel, tenían un propósito. Y ese propósito, amado hermano, era que el pueblo de Israel comprendiera que en el día postrero Dios enviaría a su Hijo amado, a su único Hijo. Pero lógico, amado hermano, el pueblo de Israel no entendió esto. Y déjeme decirle, hermano, no solamente el pueblo de Israel no entendió esto, sino que usted y yo tampoco hemos entendido lo que hoy se lee en cada pasaje, verso de la palabra de Dios. Porque si nosotros hubiésemos entendido todo lo que está aquí, amado hermano, hace tiempo que usted y yo hubiésemos cambiado el mundo. Hubiésemos cambiado nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Pero lamento decirle que seguimos el camino que siguió el pueblo de Israel. Eso fue, hermano, la definición del propiciatorio. Número 2, hermano, veamos un poco las características del propiciatorio. El propiciatorio, hermanos, cosa curiosa, todo fue hecho de oro puro, ¿verdad? Comienza el versículo 10 hablando de que se iba a hacer un arca de acacia y se iba a cubrir de oro. Pero cuando llega, hermanos, al versículo 17, nos habla de que el propiciatorio fue cubierto completamente de oro, o hecho de oro. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, dice, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Un aproximado, hermanos, como 40 pulgadas de largo por 40 de ancho, en pulgadas, más o menos, hermano. Eso era lo que era un propiciatorio, hecho de oro puro, hermanos. Esa era una de las características del propiciatorio. El propiciatorio fue hecho de oro puro. Y en el propiciatorio era donde estaban los querubines en los extremos, uno de un lado y otro del otro lado, con sus alas abiertas así, cubriendo todo, ¿verdad? Y eso, versículos 18 y 19 nos los dice. Harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. O sea, amado hermano, el propiciatorio y los 2 querubines estaban hechos de una sola pieza.
El arca que estaba abajo sobre el propiciatorio era otra pieza. ¿Ah? Otra de las características del propiciatorio, hermanos, que todo fue labrado a martillo. Todo fue hecho a golpe rudo. ¿Ah? Dice versículo 18, harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo los harás. Con puro martillo, amado hermano. El propiciatorio, hermanos, fue labrado a martillo. Fue hecho para que los querubines cubrieran el propiciatorio con sus alas. Versículo 20 ahí dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Pongamos, hermano, que el propiciatorio era como este piano. Aquí tenía que estar un querubín con sus alas abiertas así, mirando hacia el propiciatorio, y el otro de frente así. Y por eso dice que todo eso cubría, porque el querubín estaba de esta manera, el otro estaba del otro, mirando hacia el propiciatorio. Puesto siempre los ojos en el propiciatorio. Y eso nos enseña y nos habla, amado hermano, una y otra vez de que usted y yo tenemos que tener puestos los ojos en Dios, no en la humanidad, amado hermano. Nuestros desánimos, nuestras iras, se debe a que usted y yo le ponemos atención o ponemos los ojos al ser humano. Ah, mira, yo vi al hermanito que viene mal vestido, viene todo despampanante. Eso a mí me desanima. Eso a mí me pone los pelos de punta. Porque usted está mirando al hermanito o a la hermanita. Mira cómo viene vestida esa persona a la iglesia. Parece una cualquiera. Porque, amado hermano, nuestros ojos no están puestos en el Señor Jesucristo. Los querubines tenían el rostro mirando hacia el propiciatorio. A ningún otro lado, amado hermano, estaban mirando, sino al propiciatorio. Haremos bien, amado hermanos y hermanas, si usted y yo miramos directamente a Cristo y no miramos a ningún otro lado más. Es lo primordial para que nuestra paz y nuestro gozo siempre esté con nosotros. El propiciatorio, hermanos, cubría totalmente el arca del pacto. La razón por la que fue hecho el propiciatorio es para poner 2 querubines que el propiciatorio estuviera encima del arca del pacto y los querubines encima del propiciatorio cubrirían el propiciatorio y el arca del pacto. Siempre estaría cubierto. Amado hermano, y eso nos habla de que Dios al morir en esa cruz siempre nos mantiene cubiertos a usted y a mí. Pero nuevamente, hermano, es que nosotros nos desviamos de donde tenemos que estar mirando. No tenemos que estar mirando para los lados, para allá y para acá. Yo no sé si usted ha visto, hermano, los caballos de carriles. A esos animales se les pone algo aquí que tape la mirada de los ojos para acá y para acá, para que cuando el caballo entre el carril solo tenga la mirada en esa meta. Los caballos corren derecho hacia allá. Nada que sea aquí los va a perturbar porque tienen tapada la visión de este lado y de este otro lado. Su carrera y su enfoque es a la meta. ¿Sabes? Nosotros necesitamos eso. Algo que tape, hermanos, a mi derecha y a mi izquierda para que yo pueda mantenerme con una mirada fija hacia la meta, que es Cristo Jesús. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús y no en la humanidad.
Cuando nosotros ponemos los ojos en la humanidad, hermanos, comienza a llegar la depresión, la tristeza. Comenzamos a agüitarnos y a decir, no vale la pena. Mira, dejamos tantas cosas de hacer, hermanos, porque ponemos la mirada en el ser humano. Decimos, un ejemplo tan sencillo, no vale la pena, yo he estado orando por esa persona tanto tiempo y no cambia, yo no veo cambios en él. Y te desanimas. Y desistes de seguir buscando el rostro de Dios. Pero si tuvieras puesto los ojos directamente en Dios, te aseguro que lo seguirías buscando hasta alcanzar lo que Él quiere para ti. Número 3, hermanos. Vamos, hermanos, el símbolo del propiciatorio. Ese propiciatorio, hermanos, significaba para el pueblo de Israel la presencia divina, que Dios estaba en medio de ellos. El verdadero Dios estaba con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo tuvo frente a ellos. Y aún así, se desviaron, amado hermano. La presencia divina, el propiciatorio simbolizaba la presencia divina de Dios en el pueblo de Israel. Levíticos capítulo 16, nuevamente, hermano. Versículo 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios le dijo a Moisés, dile al sacerdote Aarón que él no tiene que entrar a cada que se le ocurre a él, porque yo estaré ahí en una nube. ¿Va? Entonces el propiciatorio, hermano, para el pueblo de Israel representaba la divinidad misma de Cristo morando en ellos. Israel tenía el pueblo de Israel tenía a Dios en medio de él. Estaba en medio del pueblo de Israel. Por eso cuando el salmista compone, dice, Jehová habita en medio de su pueblo. Porque Dios habitó en medio del pueblo de Israel. Jehová está en medio de la alabanza. Porque Él es Dios. El propiciatorio simbolizaba la presencia divina entre el pueblo de Israel, hermanos. El propiciatorio simbolizaba, hermanos, que Dios siempre estaba delante de su pueblo. ¿Recuerdan, hermanos, que cuando sacó al pueblo de Israel, de Egipto, Él vino en una columna de nube para llevarlos en el día y en una columna de fuego para guiarlos en la noche? El propiciatorio representaba que Dios estaba en medio de su pueblo y siempre estuvo Dios en medio de su pueblo. Cuando usted va, hermanos, a Josué y cruzan el Jordán, Dios siempre fue por delante. Josué, mire, Josué capítulo 3, versículo 11 al 17, dice la palabra de Dios así. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo que llevaban el arca del pacto. Dios siempre, mire, el propiciatorio significaba que Dios siempre iba delante del pueblo de Israel, guiándolo. ¿Sabe? Si Dios no va enfrente de nosotros, guiándonos, usted y yo nos perdemos y nos descarriamos en un segundo, hermano. Porque tomaremos la senda equivocada. Y la palabra de Dios dice que el arca propiciatorio siempre fue delante del pueblo de Israel. En símbolo de que la presencia de Dios siempre fue delante de Dios. Del pueblo de Israel. Dios siempre tiene que ir delante de usted y de mí.
a donde quiera que usted vaya, Dios tiene que ir primero. Dios es el que tiene que guiarlo. Si a usted lo invitan a predicar, Dios tiene que ir delante. Si usted tiene que ir a un viaje, Dios tiene que ir siempre delante. Dios primero, Dios mediante. Dios siempre está en tus problemas, en tus necesidades, en tus angustias. Pero nuevamente, hermanos, te quiero decir esto. Depende de ti. Depende de ti. Búscale. Personalmente. Conócelo. Entiéndelo. Compréndelo. Y entiende por qué cada uno de tus problemas que pasas y vives diariamente. Símbolo propiciatorio, hermanos, es que la presencia divina de Dios estaba en el pueblo de Israel. Otro símbolo es que representaba el trono de Dios. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Pero el pueblo de Israel, hermanos, representaba el trono de Dios. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 2 dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviares el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Mira, hermano, lo que dijeron los adivinos: págale expiación a Dios. Y entonces conoceréis por qué su mano no se apartó de vosotros. Hay que pagar un precio, hermanos, para conocer a Dios personalmente, de por qué todo lo que nos sucede. Cada cosa que pasa en nuestra vida, amado hermano, tiene una explicación y tiene un del por qué. Aún yo me atrevo a decirle, hermano, amado hermano, que la persona que fracasa en el cristianismo cae. Tiene un propósito. A la hora de levantarse, él debe de encontrar ese propósito. Hay una razón por la cual Dios permite a veces que nosotros caigamos. A veces es, hermano, porque nosotros nos hemos llenado de tanto orgullo en nuestra vida y no hay otra manera de comprender y que Dios nos haga entender la razón de que nosotros deberemos de ser humildes. Y permite Dios que usted o yo caigamos. Porque nuestro orgullo se ha hecho tan grande que ya no entendemos razones. Y cuando muchas veces nosotros hemos caído hasta lo más bajo y nos volvemos a levantar, comprendemos que muchas veces hemos sido nosotros con nuestro ego. Pero cada uno de nosotros debe de entender y comprender la razón del por qué Dios permite que pasen y suceden cosas en nuestras vidas. Tenemos un libro tan hermoso que nosotros a veces decimos: oh, cuando alguien está en problemas, debes de tener la paciencia que Job tuvo. Pero hermano, cuando estamos pasando por ese valle de muerte, es donde se mira, es donde se ve la resistencia. Dios no mide la resistencia de un hombre por sus palabras. Él lo prueba personalmente. Y si el hombre o la mujer soporta eso, Dios lo gratificará. Pero Dios no nos prueba por palabra. Dios nos prueba personalmente a cada uno de nosotros. Dios no es como nosotros de palabra. Dios es verdadero. El arca de Jehová representaba el trono de Dios. Segunda de Reyes capítulo 19, amado hermano, Segunda de Reyes capítulo 19, la palabra de Dios, hermano, nos dice en el versículo 15 de esta manera:
Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, escuche, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. El propiciatorio, hermanos, para el pueblo de Israel significaba el trono de Dios. Y Ezequías está orando y diciendo, solo tú eres el único Dios que habitas ahí, en medio de esos querubines. Fuera de ti prácticamente no hay nadie más que tú. La gente le achaca que San Antonio, que San Judas, que quién sabe qué le hizo el milagro, pero en realidad solo Dios es el único que hace todas las cosas. Salmos 81, hermanos, el salmista David, si mal no recuerdo, Salmos 81, un salmo de Asaf, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El pueblo de Israel, hermanos, siempre tuvo al propiciatorio como el trono de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, amado hermano. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 6, la palabra de Dios dice, y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y eso el pueblo de Israel lo entendía perfectamente. David lo entendió perfectamente, por eso él siempre buscó el arca de Jehová tenerlo cerca. Siempre, porque para él representaba prácticamente el trono de Dios. Donde ellos llegaban y se hincaban y oraban y hablaban con él personalmente. Eso es lo que significa Dios para usted y para mí. Cuando usted viene y se arrodilla delante de él y se humilla, está usted queriendo entrar o acceso directo a su trono. Otro símbolo de propiciatorio es que, hermanos, era vigencia del pacto de Dios con Moisés. Levíticos capítulo 16, Levíticos capítulo 16, nuevamente. Levíticos capítulo 16, versículo 30, la palabra de Dios dice, porque en este día se hará expiación por vosotros, escuche, y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. La orden fue específicamente para el pueblo de Israel y se les dijo cuando se le dio la ley y estatuto, y haréis expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Exclusivamente para eso fue el propiciatorio. Para usted y para mí es Cristo al haber venido y muerto en esa cruz. ¿Va? La misericordia, hermanos, de Dios. Quiero darle un dato importante, hermano, que la misericordia de Dios también se traduce como asiento de misericordia. O sea, el propiciatorio también podemos decir que al estar en medio del pueblo de Israel era como el asiento de la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel. Por eso dice, harán expiación por vuestros pecados y seréis limpios delante de Jehová. Número 4, amados hermanos, vamos a ver la tipología del propiciatorio o lo que habla el propiciatorio acerca de nuestro Señor Jesucristo tipológicamente. Vemos, hermanos, que el oro habla de la hermosura y la divinidad de Cristo. ¿Quién, hermanos, no? ¿Quién? Quiero decir, no codicia un pedazo de oro. Si lo mira brillar, estoy seguro que es tentado a robárselo. Así que el oro habla de la hermosura y la divinidad de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Y en el versículo 7 dice la palabra de Dios. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. El oro habla de la hermosura y la divinidad de Dios. Así que tenía que ser representado en todo su esplendor, en toda su hermosura. Para todo aquel que ha creído en Dios, no sé, personalmente,
Dios debe de ser algo hermoso para su vida y para mi vida. Lo mejor de lo mejor. Yo no sé, pero usted ha dicho muchas veces, quizás fue lo mejor de mi vida haber conocido a Dios. Si no, quién sabe dónde estaría hoy. El oro, hermanos, tipifica a Cristo y habla de la hermosura y la divinidad de Cristo. Para el cristiano, Cristo debe ser lo más precioso y lo más hermoso que le ha sucedido. ¿Verdad? Pero solo esa expresión se habla cuando realmente usted está completamente enamorado de su Dios. Otra tipología del propiciatorio, hermanos, que habla de Cristo es que fue labrado a martillo, y eso habla de los sufrimientos que Cristo iba a padecer. Nuevamente, hermanos, Isaías capítulo 53, versículo 5, nos habla, hermanos, del padecimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esos golpes, por esas heridas, usted y yo hemos sido sanos. Nuevamente, hermanos, le voy a volver a repetir eso. Depende personalmente de usted y de mí, que usted conozca a Dios y sea sano completamente. Mire, dentro de nosotros somos pecadores, amado hermano, y hay tanta lucha en nuestro cuerpo. A veces luchamos con un sentimiento de ira, y depende de usted y de mí vencerlo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Buscando el rostro de Dios. Personalmente, hermanos. Él, por sus llagas, nos ha dado la cura y la sanidad. Y el que estemos enfermos hasta este momento como cristianos, nuevamente habla de que usted no conoce personalmente a su Dios. Porque cuando usted lo empieza a conocer, usted lo busca y lo busca hasta sanar. Se habla, hermanos, de Whitefield, un hombre un gran predicador. Dice que él tuvo una tentación fuerte cuando venía, si mal no recuerdo, a Estados Unidos. Tuvo una fuerte tentación, y lo que este hombre hizo fue encerrarse en el camarote del barco a solas por 3 días en ayuno y oración hasta que desapareciera esa lucha de su vida. Ya fuimos curados por sus llagas, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer, es buscarlo hasta que Él quite eso y quedemos completamente sanos. No hay otra manera de sanar, amado hermano, sino buscándole a Él personalmente. Otra tipología, hermanos, del propiciatorio es que por Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Cuando el sacerdote, hermanos, rociaba la sangre ahí, el pueblo de Israel era perdonado por sus pecados. En Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, el pasaje que leíamos al principio, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, amado hermano. No solamente de usted y de mí, sino de todo el mundo. Pero hablamos nuevamente, el mundo tiene que decidir buscarle a Él. Usted le puede hablar de Cristo, usted le puede decir venid y acercarte a Él, pero si Él no acepta, hermanos, Dios no puede ser la propiciación de sus pecados. Es personal nuevamente. En Cristo es quien obtenemos el perdón de nuestros pecados. Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mire, amado hermano, Él, al pasar por esa proposición,
propiciación, tuvo que dejar su trono. De estar arriba, venir abajo, morir por usted y por mí. Eso habla de su amor tan grande por usted y por mí. Eso habla, hermanos, de su amor tan infinito que nosotros no podemos entender y decimos, bueno, pues ¿cómo nos va a amar? Yo no le pedí que viniera. Yo no le dije muere por mí. Pero el amor lo hizo. Él murió por usted y por mí. Y sabe una cosa que yo quiero decirle a usted, hermano, que cuando Cristo estuvo en la tierra, nunca dijo, yo los amo a todos ustedes. No dijo eso. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay gente, hermanos, que quiere que si no se les abraza, que si no se les apapacha, no se les ama. Se les ama, hermano. El amor no consiste de abrazos, apapachos, palabras. El amor consiste en algo que se siente y se palpa personalmente. Y Dios es lo que nos enseñó a nosotros al haber dejado su trono y venir a morir por usted y por mí, para que usted y yo fuésemos perdonados totalmente. Usted y yo somos perdonados totalmente, pero algunos de nosotros, hermanos, somos igual que el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice, cuando nosotros venimos a Él, dice que como está lejos el poniente del oriente, así envió nuestros pecados. Dios los envió y se olvidó de todo eso, amado hermano. Pero ¿sabe qué? Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, tiramos esos pecados. Pero nuevamente, hermanos, cuando pasan los problemas, regresamos a levantar esos pecados. ¿Sabe que eso es lo que hizo el pueblo de Israel vez tras vez? Con sus quejas, con sus lloriqueos. Siempre estuvo regresando a levantar el pecado. ¿Sabes? Siento que me enfermo cuando la gente siempre está hablando del pasado, de lo que era el pasado, el pasado, el pasado. Y siempre está pensando, fulano era... No sé, hermano, me siento enfermo de escuchar a la gente que está en el pasado, Dos cosas, hermanos, que yo he aprendido es que no puedo preocuparme por el pasado ni por el futuro. El pasado se ha ido, no lo puedo remediar. El futuro no sé si lo veré mañana. ¿Quién me asegura que yo voy a vivir mañana? Lo que sí debo de preocuparme es por el día de hoy. Vivir una vida que agrade a Dios. Eso sí debería de preocuparme. Mañana yo no sé, hermano, si pueda verlos otra vez. Esta noche yo puedo morir. Pero nosotros, hermanos, siempre estamos preocupados por esas dos cosas, por el pasado y por el futuro. Equivocados vivimos muchas veces. Deberíamos de preocuparnos por vivir cada día puesto los ojos en Cristo Jesús. Y el mañana Él lo irá haciendo cada vez mejor para usted y para mí. Cristo es por quien obtenemos el perdón, hermanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Que Dios estaba en Cristo, escuche, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios siempre quiso reconciliar al pueblo de Israel. Por eso les hizo un propiciatorio, porque Él siempre quería estar con ellos. El pueblo de Israel nunca quiso. De igual manera, hermanos, Dios siempre ha querido reconciliarnos con Él. Pero usted y yo nunca hemos querido estar reconciliados con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nunca hemos querido perdonar. Yo no voy a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Hermano, hermana, necesitamos perdonar. Dejar ir el pasado. Ese pasado
nos está afectando hoy en día y necesitamos dejarlo. Otra tipología del propiciatorio es que en Cristo existe la misericordia, que en Cristo la misericordia y la justicia se unen. Salmos capítulo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En Cristo la misericordia y la justicia se unen. Amado hermano, si usted está en Cristo, usted debería de ser misericordioso con cada uno de sus hermanos alrededor. No tiene de qué asombrarse por cómo viven, por cómo se comportan. Dios es misericordioso. Usted debe de ser misericordioso. Usted y yo deberíamos de seguir orando, buscando a Dios para que esa persona también encuentre descanso y reposo en Cristo. Otra tipología es que Cristo es nuestro propiciatorio. Romanos capítulo 3, amado hermano, versículo 24 y 25, dice la palabra de Dios: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow. Mira lo que hizo Dios. Dio a su Hijo para pasar por alto todos nuestros pecados. ¿Cómo no deber de amar a su Hijo Jesucristo? Otra tipología es que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 12, la palabra de Dios dice así: porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cristo, nuestro nuevo mediador del pacto, dice en su palabra que Él será propicio a las injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados. Una vez que Dios nos perdona, amado hermano, de los pecados, nunca más se vuelve a acordar. Problemas somos usted y yo nuevamente. Nosotros sí nos recordamos de nuestros pecados. Y muchos de nosotros no solamente nos recordamos, sino que volvemos a levantarlo. Otra tipología, hermanos, es que en Cristo alcanzamos misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dijimos que el propiciatorio también se puede traducir como asiento de misericordia, pues en Cristo alcanzamos misericordia. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, al pueblo de Israel se le dio el propiciatorio para que fuese como señal que él estaba en medio de su pueblo Israel. Pero le puso, hermanos, a un stop al sacerdote. Le dijo: no entrarás en todo tiempo, solamente cuando yo te lo diga, para que no mueras. Pero con Cristo no hay ese obstáculo de decir: cuando yo te diga que te acerques, acércate a mí. Por eso el libro de Hebreos nos está diciendo, hermanos, que nos acerquemos al trono de Dios confiadamente. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más claro no puede ser. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Acerquémonos, todos. Yo también, usted también, todos acerquémonos. Seguros, confiados de que en Él vamos a alcanzar ese socorro que el mundo no nos puede dar. En Él vamos a encontrar ese entendimiento profundo que el mundo no nos puede dar. Ni aún el filósofo más sabio que ha existido en la tierra ha alcanzado toda la sabiduría que hay. Si así fuera, no estuviésemos sorprendidos de que cada día hay nuevos descubrimientos, hay nuevas cosas que enderezar. En Cristo encuentra toda la sabiduría.
en Cristo alcanzamos misericordia. Acerquémonos confiadamente a su trono. Otra tipología es que Cristo entró en el santuario no solo como sumo sacerdote, sino como el propiciatorio mismo. Al pueblo de Israel, al sacerdote no se le dejaba entrar en cada momento, pero Cristo entró una sola vez y para siempre. Para siempre. Ya no tiene que haber más expiación de animales, ya no se tiene más sangre, Él ya lo hizo. Ya regó su sangre en ese madero. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12, dice la palabra de Dios así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, escuche, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, amado hermano, ¿por qué nosotros no creemos en aquellos profetas que escriben nuevos libros? Tenemos una profeta llamada Elena G. de White, que en uno de sus escritos dice que Cristo en los 1840 estaba sentado en el lugar santo, y en los 1840 dejó el lugar santo y entró al lugar santísimo para hacer juicio de las naciones. Eso es, hermanos, completamente algo erróneo. Y a eso, hermanos, se le llama falsa profecía. Por eso creemos nosotros que ya no hay más libros que hacerse más que este libro. Pero una de las profecías más resaltadas muchas veces es la de esta profeta, entre comillas, llamada Elena G. de White, que dice que Guillermo Miller no se equivocó con la venida de Cristo, sino que en lo que se equivocó es que Cristo estaba sentado en el lugar santo y en los 1840 pasó al lugar santísimo. El libro de Hebreos no me dice eso. Me dice que una sola vez entró, y es claro, al lugar santísimo. Él no se tiene que mover de ahí, porque Él es santo. El sacerdote no podía entrar todos los días porque Él era pecador. Pero Cristo, que es santo, 3 veces santo, de una sola vez entró al lugar santísimo. No hay, hermanos. Si no, Juan lo hubiera dicho. Juan dijo, no hay fin de escribir tantos libros en el mundo. Si esto prácticamente parafraseado que tienes a tu disposición y a tu alcance no lo puedes hacer, ¿crees que podrás hacer todo lo demás? Existen falsos profetas. Y por eso, amado hermano, es necesario que usted lea la palabra de Dios, para que no caigamos en esas sectas, en esos errores. Cristo es nuestro propiciatorio. En Él se cumplen las demandas de la justicia divina. Por Él y solamente por Él tenemos acceso al Padre. No hay santo que intervenga ni santo que valga la pena. Se los digo de todo corazón, no hay santo que vaya a librarte del infierno eterno en el día final. Solamente Jesucristo, si le buscas, si le aceptas, si reconoces que eres pecador, Él es el único que puede librarte del infierno y llevarte a la vida eterna. De ahí en fuera, nadie podrá evitar que vayamos al infierno. Solamente Jesucristo. Y por esa razón no hemos de amarle, si es el único que puede evitar que muera eternamente. El oro del propiciatorio, hermanos, también nos habla de la pureza que Dios espera en el corazón del hombre. Busquemos, amado Dios, busquemos, amado hermanos, perdón, a nuestro amado Dios, que está en el trono de su gracia.
Busquémoslo, hermano, conozcámosle a Él. Y olvidémonos, hermano, de toda la gente a nuestro alrededor. Pongamos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Oremos.